Buenas tardes, ¿qué tal? Pues vamos a continuar hablando de estos temas relacionados con grupos, subgrupos normales y grupo cociente o grupo factor. Para recordar, ¿verdad? Un subgrupo de un grupo es normal, ¿verdad? Si las coclases izquierdas coinciden con las coclases derechas. Y el símbolo que se utiliza, ¿verdad? Para decir que un subgrupo es normal es este triangulito, ¿verdad? Hacia la izquierda. Como tratando de que sea parecido al menor o igual que se utiliza para decir que un subconjunto es un subgrupo, ¿verdad? Eh, pero decíamos que en vez de esta definición, que es una igualdad de conjuntos, por tanto una doble contenencia, ¿verdad? Lo que se utiliza es este teorema, ¿verdad? Que ya no está en base a coclases, pero en base a este conjunto de conjugados, si recuerdan que se le suele llamar también. Y la ventaja que tiene es que solo hay que chequear esta contenencia, ¿verdad? Para verificar eh, que algo es un subgrupo normal. Pues vimos algunos ejemplos, ¿verdad? Y luego dijimos que el conjunto de todas las coclases, cuando tenemos un subgrupo normal, ¿verdad? Eso es lo que llamamos grupo cociente, ¿verdad? Y según como vimos en esta demostración, es requisito, ¿verdad? Que el subgrupo con el que trabajemos sea normal para que este cociente, ¿verdad? Funcione, ¿verdad? Porque en partes aquí de la prueba se utiliza, ¿verdad? Esa normalidad. En el caso de los grupos abelianos, que las coclases izquierdas siempre coinciden con las coclases derechas, ¿verdad? Pues ahí el cociente siempre tiene sentido, ¿verdad? Pero en el caso de los grupos no abelianos, pues ahí puede ser que un subgrupo sea normal o no, ¿verdad? Y entonces, en los casos de que tengamos subgrupos normales, estos grupos cocientes van a tener sentido, ¿verdad? Dijimos que la operación, ¿verdad? En el conjunto este cociente, que de paso pues se utilizaba esta notación, ¿verdad? Como de división. eh, la operación funcionaba que el producto de dos coclases es la coclase del producto, ¿verdad? Y de hecho aquí en la prueba, la parte fundamental a comprobar es que esta operación, ¿verdad? Realmente define una operación binaria, o sea, está bien definida y realmente con ella, pues tiene sentido preguntarse si ese conjunto es un grupo o no, ¿verdad? Recuerden que las operaciones binarias, pues son funciones, ¿verdad? Y entonces, aquí lo crucial es verificar que esto realmente define una función, ¿verdad? Y creo, si no me equivoco, que por ahí fue que nos quedamos, ¿verdad? Entonces, veamos algunos ejemplos. Fíjense que aquí comienzan con un ejemplo de un grupo que es abeliano, este ejemplo es en los enteros. Eh, para agregarle aquí al libro, hagámoslo con otro subgrupo de los enteros. Por ejemplo, ahí se consideran el grupo de los múltiplos de 4. Fíjense, lo denotan como 4z, como diciendo son los 4 por algún n, ¿verdad? Donde n es algún entero. Y noten que son 0, ¿verdad? 4, positivo, negativo, 8, 12 y todos los múltiplos de 4, ¿verdad? Entonces, emulando eso, por ejemplo, podríamos hablar de los múltiplos de 6, ¿verdad? Y notarlo así como 6z. Y entonces sería pues precisamente el conjunto de los enteros de la forma 6n, donde n es cualquier entero, ¿verdad? Eh, Esto no es difícil ver que es un subgrupo de los enteros y lo más seguro es que en el capítulo donde se estuvo hablando de subgrupos, allá en el capítulo 3, ¿verdad? Lo hayan puesto a uno a comprobar eh, que el conjunto de múltiplos de algún entero, ese siempre es un subgrupo de los enteros, ¿verdad? Eh, pero bueno, tomémoslo como lo que ya lo conocemos. En todo caso, no es complicado, ¿verdad? Eh, entonces, este es un subgrupo, ¿verdad? De los enteros y como los enteros es un grupo abeliano, entonces este es un subgrupo normal. No solo es un subgrupo, sino que al ser abeliano, pues automáticamente podemos decir que es un subgrupo
en su grupo normal. Y que entonces tiene sentido hablar del cociente, ¿verdad?, de los enteros con respecto a ese subgrupo normal, ¿verdad? Y lo denotamos así, como una división, como un cociente, ¿verdad? Entonces, según la definición, ¿qué es esto? Bueno, este es el conjunto de todas las coclases con respecto al subgrupo que tenemos, ¿verdad? Recuerden que las coclases, pues normalmente utilizan una notación así multiplicativa, pero dijimos que si estábamos en un grupo que tenía una operación de suma, pues las íbamos a denotar así, ¿verdad? Entonces aquí en los enteros, pues la operación es suma de enteros, y entonces aquí lo vamos a denotar las coclases así. Entonces este sería el conjunto de todas las coclases, digamos las coclases de un n, ¿verdad?, entero, estarían denotadas de esta manera. Este es el subgrupo con el que se está trabajando, que en este caso sería t y z, ¿verdad? Donde aquí pues n es cualquier entero. ¿Okay? Entonces la pregunta es, recuerden que en la mayoría de casos donde veíamos cuáles eran las coclases, ¿verdad?, en un grupo con respecto a un subgrupo, pasaba ahí que habían algunas coclases que se repetían, ¿verdad? Entonces, fíjense, veamos aquí cómo se da el comportamiento de este conjunto de coclases. Primero, siempre va a estar, recuerden que esto ya estamos diciendo que es un grupo, entonces siempre va a estar la identidad, que va a ser la coclase de la identidad. La, la identidad aquí, ¿verdad?, en los enteros es el 0, ¿verdad? Y entonces la identidad en el conjunto de las coclases, en el grupo cociente, va a ser la coclase del 0, que siempre es el subgrupo, ¿verdad? O sea, la podríamos escribir así, ¿verdad? Como coclase de 0, pero si a cualquier múltiplo de 6 le sumo 0, recuerden que este conjunto está formado por los enteros que están aquí, ¿verdad? Los múltiplos de 6 más 0. Entonces simplemente van a ser los múltiplos de 6, ¿verdad? Y entonces no es necesario poner aquí el 0, o en el caso general no es necesario poner ahí la identidad, simplemente se pone el subgrupo, ¿verdad? Entonces, una de las coclases y que automática que siempre va a estar, va a ser la coclase de la identidad, ¿verdad? O sea, este conjunto nunca va a ser vacío, ¿verdad? Siempre va a tener por lo menos la coclase de la identidad, ¿verdad? ¿Qué otra? Bueno, puedo pensar, voy a enfocarme en los enteros positivos, por ejemplo. Voy a ver cuál es la coclase del 1, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo describir este conjunto? Bueno, pues van a ser todos los enteros que son un múltiplo de 6 más 1. Por ejemplo, 7, 13, ¿verdad? 12 más 1, ¿verdad? Un múltiplo de 6 más 1 y así. Y observen que todos los elementos que están aquí no están acá. Recuerden que teníamos aquella lista de propiedades de coclases que una de ellas decía, por ejemplo, o las coclases son iguales o son disjuntas, ¿verdad? Estas no son iguales, entonces son disjuntas, ¿verdad? No hay elementos aquí que estén acá también, ¿verdad? Ok, continuamos así, decimos, ok, si continúa así con enteros positivos, te pondría la coclase del 2. En la coclase del 2, pues estarían múltiplos de 6 más 2, ¿verdad? Como 8, 14, ¿verdad? 20. Así que todos los que son un múltiplo de 6 más 2, ¿verdad? Y estos ni están aquí ni están aquí, ¿verdad? O sea, estas tres son coclases distintas, ¿verdad? Entonces, continuemos así a ver en qué momento se va a dar una repetición, ¿verdad? Que aquí en el cociente normalmente eso se espera, salvo que el subgrupo que se considere aquí sea el trivial que solo tiene la identidad. Si solo tiene la identidad, entonces estas coclases aquí va a haber una por cada elemento, porque si el subgrupo solo tiene la identidad, entonces el conjunto, pónganse a pensar, ¿verdad? Tomamos los enteros con el subgrupo que solo tiene la identidad. Entonces, ¿cómo van a ser las coclases? Bueno, la coclase de la identidad va a ser tomar 0 más 0, que es 0, ¿verdad? Y como les digo, a esta coclase no es necesario ponerle eh, la identidad aquí. Pero bueno, esta coclase, ¿qué elementos tiene? Solo uno, ¿verdad? Porque este conjunto solo tiene el 0 más 1, pues 1. Entonces, este conjunto solo tiene a 1 como elemento, ¿verdad? Entonces, si continuamos así, para cada elemento solo hay una coclase, que sería el conjunto que tiene a ese elemento en particular. Y entonces aquí no, si se ponen a pensar, no van a haber repeticiones, ¿verdad? Va a estar la coclase del 2, la del 3, la del 100, y de cualquier ente para cada entero, va a haber una coclase correspondiente, ¿verdad?
Pero bueno, este cociente se considera como trivial, ¿verdad? Considerar al grupo trivial que solo tiene la identidad y hacer el cociente con él mismo, pues siempre me va a quedar algo similar a esto, que va a ser casi como que el mismo grupo original, solo que realmente recuerden que las coclases son conjuntos, ¿verdad? Entonces no es exactamente igual a los enteros, pero es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Sí podríamos decir que es isomorfo a los enteros, ¿no? Ok, bueno, de hecho creo que no necesito borrar aquí. Si continuamos, fíjense, va a estar la coclase del 3, que no tiene elementos en común con este, porque, por ejemplo, aquí está 9, ¿verdad? Un múltiplo de 6 más 3, 9, que no es un múltiplo de 6 más 2, ni es un múltiplo de 6 más 1, ni es un múltiplo de 6. O sea, recuerden, o las coclases son iguales o son disjuntas, ¿verdad? Entonces, con un elemento que no tengan en común, ya tienen que ser distintas las coclases, ¿verdad? Entonces está la coclase del 4 y aquí está 10, por ejemplo, pero aquí no, ni aquí no, ni aquí no, ni aquí no, ¿verdad? Entonces esta coclase es distinta a las demás. La coclase del 5 tiene a 11, por ejemplo, ¿verdad? Un múltiplo de 6 más 5 y no, 11 no está en ninguna de las demás tampoco, ¿verdad? Ahora, cuando llegamos a este punto, que digo la coclase del 6, aquí si se fijan, 6, por ejemplo, está 6 más 6, ¿verdad? Un múltiplo de 6 más 6, 12. Ah, pero 12 sí está aquí, ¿verdad? Entonces, con esa propiedad que teníamos de que, déjenme recordárselas y recortarla. Bueno, la vez pasada la había sacado, déjenme ver si la tengo por aquí todavía. Denme un minuto. Por aquí la tengo. A ver, aquí está. Ok, la que les digo era esta, ¿verdad? Que o las coclases son iguales o son disjuntas, ¿verdad? Entonces, con un elemento, como les digo, que no tengan en común, pues ya definitivamente son disjuntas. Entonces, aquí, 6 y 6, ¿verdad? Por ejemplo, un elemento que está aquí es 12, ¿verdad? Pero 12 también está aquí. Ah, entonces estas coclases son iguales, porque no son disjuntas, ¿verdad? Y además se puede ver, ¿verdad? Que cualquier múltiplo de 6 más 6, ¿verdad? Sigue siendo un múltiplo de 6, ¿verdad? 6 más un 6n, lo puedes escribir como 6 por 1 más n, y entonces también es un múltiplo de 6, ¿verdad? Un entero por 6, ¿verdad? Entonces, esta coclase es igual a esta, ¿verdad? Entonces no ocupo ponerla, la voy a borrar. ¿Qué pasa con la coclase del 7? Ah, bueno, en la coclase del 7, uno de sus elementos sería 7 más 6, ¿verdad? Un múltiplo de 6 más 7, que es 13, ¿verdad? Ah, pero 13 está aquí, porque 13 es 12 más 1, ¿verdad? Un múltiplo de 6 más 1. Ah, entonces esta ya está ahí, no la voy a incluir. Si continúa así, vamos a pensar, ya no voy a escribir más. La coclase del 8, ¿verdad? Tiene, para empezar, tiene al 8, ¿verdad? Recuerden que también teníamos como propiedad de que en toda coclase está el valor que ponemos aquí, ¿verdad? Entonces, en la coclase del 8 está el 8, ¿verdad? Entonces, pero el 8 está aquí, es un múltiplo de 6 más 2, 6 más 2, ¿verdad? Y entonces realmente, si se ponen a pensar, ese comportamiento va a continuar de esa manera y no van a haber más coclases distintas. Estas son todas las coclases, la coclase de la identidad, ¿verdad? La de 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Solo hay 6 coclases cuando hago el cociente de los enteros con los múltiplos de 6. ¿Qué cosas sacamos de aquí? Bueno, fíjense, partimos de un grupo que es infinito, los enteros, ¿verdad? Un subgrupo que es infinito también, ¿verdad? Los múltiplos de 6, hay infinitos de ellos, pero cuando hacemos este cociente se genera un grupo que es finito, solo tiene 6 elementos, ¿verdad? Y entonces, sobre este grupo, nosotros de repente podemos sacar bastante información. Para empezar, porque tiene pocos elementos, ¿verdad? Entonces, incluso uno podría venir y decir, vamos a hacer la tabla de Kylie para ese grupo, ¿verdad? Porque solo tiene 6 elementos, entonces no va a estar complicado de hacerla, ¿verdad? ¿Cómo se operarían los elementos aquí? Bueno, diríamos, por ejemplo, la coclase 1 más la coclase del 2, ¿verdad? Sería así. Coclase de 1, voy a usar paréntesis como para que se vea bien la separación de coclases, más la coclase del 2, ¿cuál sería?
Bueno, según la definición, ¿verdad? De la operación en el cociente decía, el producto de coclases es la coclase del producto de los elementos. Bueno, en este caso la operación es suma, ¿verdad? Entonces, suma de coclases es la suma de los elementos que están ahí, en este caso 1 y 2. Entonces, 1 más 2, 3. Entonces, esto sería la coclase del 3. Entonces, si se fijan, aparentemente sumar coclase, ¿verdad? Es simplemente sumar estos representantes que ponemos aquí. 1 más 2, 3. Y esta entonces sería la coclase del 3. Pero fíjense que esto se pone interesante cuando hacemos, por ejemplo, coclase del 4 más coclase del 5, por ejemplo, que son dos de las que nos quedaron aquí, ¿verdad? Coclase del 4 y coclase del 5. ¿Qué va a hacer esto? Bueno, según lo que teníamos ahí, sería la coclase de 4 más 5, o sea, la coclase del 9. Pero la coclase del 9, dijimos 9 es uno de los que están aquí, y 9 precisamente está en la coclase del 3, ¿verdad? Porque 9 es 6 más 3. Entonces esto sería lo mismo que la coclase del 3, ¿verdad? Entonces, fíjense, estamos diciendo que la coclase de 4 más la coclase de 5 es la coclase del 3, ¿no? Otro ejemplo así, fíjense, hacemos coclase de 5 más coclase del 5. Clase del 5. Bueno, entonces sería la coclase del 10, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la coclase del 10? Tiene que ser una de las que dimos aquí en esta lista, porque aquí dijimos estas son todas, ¿verdad? Las demás como que se vuelven a repetir acá. Bueno, entonces uno de los elementos, lo que me fijo es cuál es uno de los elementos y lo busco en alguna de las que están aquí, ¿verdad? Entonces, uno de los elementos es 10. Entonces, ¿en cuál de estas está 10? Bueno, 10 es 6 más 4, entonces tiene que estar en la coclase del 4, ¿verdad? Porque es un múltiplo de 6 más 4. Entonces esto es la coclase del 4, ¿verdad? Y entonces observen lo que está ocurriendo. Estamos diciendo que 4 más 5, coclase del 4 más coclase del 5 es la coclase del 3. Coclase del 5 más coclase del 5 es coclase del 4. Esto se parece mucho a cuando trabajábamos en Z6. Si recuerdan, en Z6 nosotros decíamos 5 más 5 es 10, pero 10 módulo 6 es 4, ¿verdad? 4 más 5 es 9, pero 9 módulo 6 es 3, ¿verdad? Y de hecho, ya más adelantito vamos a ver un teorema que de hecho nos va a decir que este grupo cociente de los enteros con los múltiplos de 6 es isomorfo a Z6, ¿verdad? Por ahora, pues solo estamos como observando que pareciera que eso ocurre, ¿verdad? Pero no es que lo estamos comprobando, ¿verdad? Pero más adelante, como les digo, vamos a ver que en general el cociente de los enteros con los múltiplos de n es un grupo que es isomorfo a Zn. Pucha, pero si es isomorfo a Zn, si esto es isomorfo a Z6, yo tengo cualquier cantidad de cosas que decir sobre cómo funciona este grupo, ¿verdad? Y al final, fíjense que la principal utilidad que tiene este concepto de grupo cociente es que hay algunos teoremas que van como en la línea de decir, si el grupo cociente de un grupo con un subgrupo tiene tal propiedad, entonces el grupo original tiene tal propiedad. Entonces, si se pone a pensar, eso es como para decir, ok, de repente el grupo que usted tiene, por ejemplo, en este caso los enteros, no es que es feo, digamos, el grupo, pero bueno, tiene infinitos elementos. Y entonces quizás no sea tan conveniente, por ejemplo, hablar de órdenes de elementos, órdenes de subgrupos y así, o alguna otra información que me interese. Pero puede ser que yo pase al cociente, en el cociente yo sí obtenga información, ¿verdad? Por ejemplo, este grupo es cíclico y ya eso me diga algo sobre qué pasa con este grupo original. Entonces, esa es como la principal como herramienta que dan estos grupos cocientes, que si uno obtiene si uno puede obtener alguna información aquí en los cocientes, es posible que entonces yo pueda obtener alguna información sobre el grupo original. ¿Y qué pasa? Y si se ponen a pensar, por ahí viene lo del nombre de cociente, ¿verdad? Normalmente este cociente va a tener menos elementos que el original, ¿verdad? Y de hecho teníamos también una propiedad que decía que no estaba aquí, que la cantidad de coclases, ¿verdad? Era lo que se le llamaba índice, ¿verdad? Era el orden del grupo entre el orden del subgrupo, pero bueno, eso solo funciona para casos finitos, ¿verdad? Aquí este grupo tiene orden infinito y este también, ¿verdad? Entonces
ahí no tiene sentido eso, ¿verdad? Pero cuando estoy en grupos finitos, el cociente, la cantidad de coclases, siempre va a ser el orden del grupo entre el orden del subgrupo. Entonces, si yo tengo un grupo de orden 10 y un subgrupo de orden 5, entonces ya sé que el cociente va a tener orden 10 entre 5, ¿verdad? Y se ponen a pensar por ahí como que tiene chiste utilizar esta notación como de división, ¿verdad? Y llamarle cociente también de paso a este grupo, ¿verdad? Ahora, en este ejemplo, lo que fue como conveniente y automático es esto, ¿verdad? Que aquí no es necesario verificar si el subgrupo que uno le están dando es normal o no, sino que, ok, yo ya sé que este grupo es abeliano, entonces cualquier subgrupo va a ser normal y va a tener sentido entonces hablar del grupo cociente. Ahora, ¿qué pasa con grupos que no son abelianos? ¿Verdad? Veamos aquí si hacen algún ejemplo, si lo hacen con este D4. Entonces voy a tomar lo que ya está hecho aquí. Aquí hablan un poco sobre sí, fíjense, sobre eso de que ese cociente es isomorfo a Z4 en este ejemplo que hicieron aquí, porque aquí trabajaron con los múltiplos de 4 y concluyeron, incluso hicieron la tabla aquí esa de la operación del grupo y pues notaron que es isomorfo a Z4. Y en general este cociente Z con los múltiplos de n es isomorfo a Zn. Seguramente está como ejercicio comprobar, o de hecho creo que cuando se demuestra un teorema ahí se vuelve como automática la cosa. Veamos este caso. Fíjense, lo único es que acá quizás no nos vamos a enfocar tanto en la tabla. Déjenme ver si hacen otro aquí, porque creo que al final sí va a ser necesario. De hecho, aquí está la tabla otra vez. Entonces, iba a decir que nos íbamos a tener que ir hasta allá a buscarla y eso. Aquí hacen otro con grupos abelianos. Sí, no, entonces el único caso que hacen con sus grupos normales es este. Eh, Déjenme ver los ejemplos que hicieron aquí de sus grupos normales, como para ver si podemos trabajar con algo un poco diferente. Está esta de A4, pero también se ocupa una tabla para ir a ver cómo funciona. Este de las matrices, la desventaja que tiene es que pues las matrices son, el conjunto de matrices es infinito, ¿verdad? Entonces también serían grupos de orden infinito. Y entonces probablemente el cociente de este con este sea un grupo que sea infinito también. Pero fíjense, solo para ver cómo funciona e irle entendiendo mejor al concepto, veamos qué pasa con eso. Tomemos entonces ese GL2R, ¿verdad? Matrices de 2 por 2 con componentes reales, y SL2, ¿verdad? Que eran las que tienen determinante 1, ¿verdad? Y estas eran las que eran invertibles, ¿verdad? Entonces aquí se vio en este ejemplo, ¿verdad? Que ¿verdad? Es un subgrupo normal de este, ¿verdad? Entonces ya tenemos eso. Ahora, en general, fíjense, en un ejercicio, si me dijeran, analice qué pasa con este cociente, así por decir alguna instrucción así como que bastante abierta. Entonces, lo primero que habría que verificar es que este subgrupo, ¿verdad? En verdad es normal que este grupo, ¿verdad? Pero bueno, ahí ya lo tenemos, ¿verdad? Ya se tenía en ese ejemplo y entonces esto ya se tiene, ¿verdad? Si no lo tuviera, entonces tendría que verificarlo, ¿verdad? Y si no, si uno llega a que este subgrupo no es normal, entonces uno la conclusión que daría es, entonces el grupo cociente no está definido en este caso, ¿verdad? Porque el subgrupo que me dan no es normal. Déjenme ver los ejercicios del capítulo, a ver si ponen ejercicios como en ese estilo. Vamos a ver. Lo que pasa es que hay algunos que dicen aquí, dígame si tal subgrupo es normal o no. Pruebe que esto es normal. A ver, en los de los cocientes. No, aparentemente en las preguntas que hacen sobre cocientes, las hacen como ya uno asumiendo que el subgrupo que se tiene
es normal, según lo que veo aquí. Eh, sí, aparentemente sí. Y de hecho, la mayoría de casos son con grupos abelianos, entonces la normalidad esa pues se da automáticamente. Estos grupos UN también eran abelianos y entonces los únicos que no son esto, ¿verdad? En los DN o los SN, ¿verdad? O estos de matrices. Aquí con matrices dice, aquí preguntan, ¿será que esto es normal? Bueno, habría que ir a verificar si se cumple la definición aquella que teníamos de normalidad o el teorema, ¿verdad? Esto dice, pruebe que este es normal. Aquí se dice pruebe que, o sea que este sí es un subgrupo normal. A ver, son las matrices cuyo determinante es, de acá dice un subgrupo de los reales distintos de cero con el producto. Entonces pruebe que si tomamos las matrices cuyo determinante está en ese subgrupo, ¿verdad? Los reales distintos de cero, entonces esto va a ser normal. Bueno, habría que ir a verificar también entonces el teorema. Pero no están tanto los problemas en esa línea. Como les digo, si uno se pone como a analizar, ¿verdad? ¿Será que este cociente se puede hacer? Entonces lo que chequeo es si este subgrupo es normal a este, ¿verdad? Si lo es, entonces sí puedo hablar de ver qué pasa con este cociente. Si no, pues simplemente el cociente no estaría definido. No, el conjunto de coclases está definido, pero no sería un grupo, ¿verdad? Entonces el grupo cociente no estaría definido, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cómo son las coclases aquí? Pues aquí la notación sí es, la operación es multiplicación, ¿verdad? De matrices. Entonces la notación sí va a ser multiplicativa. Eh, lo único es que voy a utilizar como que diferentes tamaños, ¿verdad? Porque normalmente las coclases se denotan así, ¿verdad? Letras mayúsculas para los subgrupos, ¿verdad? Y para las matrices normalmente utilizamos letras mayúsculas también. Lo que voy a hacer es que voy a poner letras más grandes. Fíjense, para no estar poniendo todo S, L, 2, R, a este llamémosle H. ¿Ok? H. Entonces, si yo tengo una matriz cualquiera, ¿verdad? Entonces las coclases serían de esta forma, ¿verdad? Donde, ¿verdad? A es cualquier elemento del grupo original, ¿verdad? Entonces, acá si se pone a pensar, yo no puedo, por ejemplo, pensar que puedo hacer algo como lo que hicimos aquí. De decir, voy a comenzar con, sí podemos decir, por ejemplo, ¿cuál va a ser la coclase de la identidad? Bueno, va a ser el subgrupo, ¿verdad? Esa es una coclase que, como les digo, siempre va a ser automática. Pero bueno, como estas matrices son infinitas, ¿verdad? Yo no tengo para empezar un orden, así como acá, que dije, vamos en orden de uno en uno, ¿verdad? Coclase de uno, coclase de dos, coclase de tres. Eso no lo podemos hacer aquí, ¿verdad? En todo caso, uno podría decir, bueno, consideremos alguna matriz ahí un poco simple, ¿verdad? Eh, que sea parte del conjunto, eso sí, ¿verdad? Que tenga determinante distinto de cero, por ejemplo, así modificando un poquito la identidad, algo como esto. Entonces yo puedo decir a cuál será la coclase de esta matriz, ¿verdad? Y como les digo, no voy a hacer muchas más porque en todo caso lo más probable es que este grupo cociente sea infinito, que hayan infinitas coclases, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería esta coclase, por ejemplo? Bueno, estaría formado por todos los productos posibles que hay, ¿verdad? Entre esta matriz y matrices que están aquí, en H. Entonces llamémosle que B a esa matriz, ¿verdad? ¿Qué cumple esta matriz? Que el determinante es 1, ¿verdad? Entonces, porque es un elemento del grupo este de matrices que tienen determinante 1. Entonces, bueno, ¿y cuántas matrices hay que tienen determinante 1? Infinitas también, ¿verdad? Entonces, esta coclase, lo más seguro es que tiene infinitos elementos, ¿verdad? Eh, y entonces, ¿qué elementos van a estar aquí? En todo caso, podríamos decir que tal vez hablar del determinante, ¿verdad? Por ejemplo, porque igual no puedo hacer una lista completa de todos los elementos que están aquí. Yo podría tomar unas cuantas, por ejemplo, matrices que tienen determinante 1, la identidad y modificaciones ahí simples de la identidad para que el determinante me dé 1. Pero en realidad, pues hay cualquier variedad, ¿verdad? Cualquier cantidad de matrices que cumplen con eso. Y entonces quizás
una forma de repente de escribir este conjunto, ¿verdad? Sería decir, bueno, estas matrices van a ser matrices de la forma. De hecho, aquí tendría, para que esto que estoy escribiendo tenga sentido, aquí tendría que poner H otra vez, ¿verdad? Y decir, entonces, estas matrices van a ser matrices de esta forma, ¿verdad? Por una matriz B, y tales que, pues, podemos describirlas en términos del determinante, ¿verdad? El determinante de eh, esta, bueno, aquí la modifiqué, de hecho, este es 1. El determinante de esta es 1, entonces el determinante de estas matrices va a ser el determinante de esta, ¿verdad? Eh, que es 1 también, ¿verdad? De hecho, aquí no sé por qué le escribí al revés. Es 1, 0. O sea, casualmente, esta matriz que escogí aquí tiene determinante 1. Entonces, eso significa que las matrices que están en este conjunto, en esta coclase, son matrices que tienen determinante 1, ¿verdad? Entonces, si tienen determinante 1, forman parte del subgrupo, ¿verdad? Porque precisamente el subgrupo está formado por las matrices que tienen determinante 1. Entonces fíjense, no voy a continuar diciendo nada aquí porque al ver que esta matriz está en H, entonces eso significa que esta coclase es H, ¿verdad? ¿Por qué? Por esta propiedad que decía, ¿verdad? La coclase de un elemento es H si y solo si el elemento está en el conjunto, está en H, ¿verdad? Entonces, esta matriz está en H. ¿Por qué? Porque el determinante es 1 y ese es el requisito para estar en H, ¿verdad? En todo caso, entonces, una coclase que va a ser distinta a H va a ser la coclase de una matriz que no tenga determinante 1, ¿verdad? Por ejemplo, una matriz así. No la pongamos muy enredada porque pues enreda todos los cálculos ahí, ¿verdad? Esta matriz tiene determinante 2. Entonces, esta coclase definitivamente es distinta que H, ¿verdad? Es otra coclase. ¿Cómo está formado? Pues si lo describimos con respecto al determinante, probablemente las matrices que están aquí tienen determinante 1. Esta tiene determinante 2. Entonces probablemente todas las matrices que estén en esta coclase sean las que tienen determinante 2, ¿verdad? Entonces de repente podríamos como tener como conjetura, y aquí van a haber matrices C, ¿verdad? En el grupo, lo voy a llamar G para no escribir todo esto, ¿verdad? O sea, esto sería G. Eh, Tales que, ¿verdad? Su determinante sea 2, ¿no? Ahora, no sé si esto es cierto, ¿verdad? Lo que sí sabemos es que las matrices que están aquí tienen determinante 2, pero no necesariamente cualquier matriz que tiene determinante 2 va a estar aquí, ¿verdad? Eh, Habría en todo caso que demostrarlo, ¿verdad? Sí es cierto que esto está contenido en esto, habría que demostrar quisiera uno demostrar que cualquier matriz que tiene determinante 2 se puede escribir como esta por otra matriz que está aquí, de las que tienen determinante 1. Eh, no sé la verdad. Habría que escribir un poco ahí para lograr eso. Entonces, noten que, y hago esto para que se vea qué diferencia hay, ¿verdad?, entre trabajar con grupos abelianos, ¿verdad?, en los cuales el cociente, pues, aparentemente no está tan enredado como de analizar. Y aquí, solo el hecho de que no sea abeliano y que estos grupos sean infinitos, complica la cosa. Realmente el hecho de que sean infinitos, pues no es tanto el problema, porque estos dos grupos también son infinitos, ¿verdad? Pero el cociente, pues, no es complicado, ¿verdad? Pero aquí estos grupos son infinitos, son no abelianos, ¿verdad? Y entonces para empezar es más difícil encontrar un subgrupo normal y es más difícil de describir cuáles son todas las coclases, ¿verdad? Y lo más seguro aquí, como les digo, es que hayan infinitas coclases. Por ejemplo, puede ser que las coclases sean cosas como la coclase de las matrices que tienen determinante 2, las coclases de las matrices que tienen determinante 3, por ejemplo. Una matriz que tiene determinante 3 definitivamente no va a estar aquí. Entonces, eso definitivamente me va a generar otra coclase. Lo que habría que comprobar, eso no lo sé, ¿verdad? Según lo que estoy viendo aquí en lo que se trabajó, como conjeturando, puede ser que esas sean todas las coclases, ¿verdad? Pero no necesariamente habría que
ponerse a comprobar cosas ahí. Pero querer comprobar eso, según veo esto, pues como que iría para largo. Aquí, ya que tenía los ejercicios acá, no sé qué tanto preguntan o hablan sobre ese grupo cociente, déjenme ver. Ya no recuerdo habérmelo encontrado mucho en los libros, como para decir, ese grupo tiene tales propiedades que son bastante conocidas. Eh, Parece que no. No hablan mucho de ese cociente, ¿verdad? Eh, Claro, seguramente ya está descrito, ¿verdad? O sea, probablemente en algún otro de los libros que tenemos ahí en la bibliografía se diga, este grupo tiene tales propiedades, ¿verdad? Entonces se puede escribir completamente de tal manera, ¿verdad? Y quizás sea eso que les estoy diciendo, ¿verdad? Que las coclases sean la coclase de matrices que tienen determinante tanto, ¿verdad? Coclase de matrices que tienen determinante otro número real, ¿verdad? Y así. Puede ser que así sea, ¿verdad? Pero, pues, como digo, habría que ponerse a trabajar más como para estar seguro que realmente así es, ¿verdad? Eh, ok, veamos otro caso. Y yo creo que sí va a ser necesario ver un caso en D4, que por lo menos D4 es no abeliano, pero bueno, es finito, ¿verdad? Solo tiene 8 elementos. Entonces veamos qué pasa aquí. Basémonos en este ejemplo. Fíjense, dice, consideramos al subgrupo K que solo tiene a R0 y la identidad. Este, si no me equivoco, se dio aquí como ejemplo de que era un subgrupo normal, ¿verdad? Vamos a ver. Este es en D8, en DN. Todo subgrupo de DN dice que consiste solamente de rotaciones, es normal. Entonces con esto se justificaría, ¿verdad? Que ese subgrupo es normal. O sea, este grupo que están dando aquí solo está formado por rotaciones, ¿verdad? Rotar 0, rotar 180 grados. ¿Es un subgrupo? Sí, porque es cerrado, ¿verdad? R180 con R180 me da R0, ¿verdad? Y R0 pues con este me da el mismo también. Entonces es cerrado y esto es finito, el grupo este es finito, entonces con que sea cerrado ya es un subgrupo, ¿verdad? Está formado solo por rotaciones y entonces según lo que decía ahí en ese ejemplo, si está formado solo por rotaciones va a ser normal, ¿verdad? Entonces, como es normal, tiene sentido hablar del cociente. Y recuerden, aquí, como les digo, es requisito eso, ¿verdad? Con solo el hecho de que este sea un subgrupo, no implica automáticamente que yo me voy a, que este cociente va a estar definido. Y ojo, como les digo, lo que sí siempre va a estar definido es el conjunto de coclases, ¿verdad? O sea, independientemente de que un grupo sea normal o no, si recuerdan nosotros cuando hablamos de coclases aquí en el capítulo 7, no hablábamos de eso de subgrupos normales, ¿verdad? Y siempre estuvimos hablando de coclases. O sea, sí podemos hablar del conjunto de coclases, siempre, ¿verdad? Pero ese conjunto de coclases no siempre va a ser un grupo, ¿verdad? Y ese es el punto principal. Solo cuando el subgrupo sea normal, va a ser un subgrupo y va a ser, el cociente va a ser un grupo, perdón. Y entonces, por eso en estos casos es necesario chequearlo, ¿verdad? Aquí pues lo podríamos hacer manualmente también, pero bueno, ya estaba ese ejemplo ahí que me decía, si el grupo está formado solo por rotaciones, entonces va a ser normal, ¿verdad? Entonces esto está formado solo por rotaciones, según ese ejemplo, entonces es normal, ¿no? Eh, Entonces, ¿cómo va a estar formado el cociente? Según esto, fíjense, el cociente solo tiene estas 4 coclases. Tratemos de ver por qué, ¿verdad? Eh, Fíjense que aquí pues, están llamándole K ahí con una letra rara. Ahí solo creo que es porque los elementos del grupo se utilizan letras mayúsculas, ¿verdad? Pero bueno, ninguna se llama K, ¿verdad? Entonces creo que no habría problema si la escribimos así normal, digamos. Estos eran todos los elementos, ¿verdad? De D4. Entonces, bueno, tenemos que ahí en D4, ¿verdad? Un subgrupo que solo tiene a R0, ¿verdad? Y R90. R180, perdón. De hecho, solo con R90 no sería un subgrupo, ¿verdad? Pero bueno, con R180 sí.
Y entonces se quiere ver cómo es el cociente de D4 con K, ¿verdad? Ahí ya tenemos el resultado, ¿verdad? Aquí nos dice que ese cociente solo nos va a quedar estas 4 coclases. Pero como les digo, tratemos de ver por qué. Entonces veamos qué pasan con las que no están aquí. Por ejemplo, aquí no está la coclase de R180. Ah, pero como R180 está en K, entonces la coclase de R180 es K. Por eso no aparece aquí, coclase de R180. O sea, esta es la coclase de la identidad, que de paso es la coclase de R180. De las rotaciones, entonces faltaría R270, ¿verdad? Entonces utilicemos la tabla esta para ver cómo sería la coclase de R270, ¿verdad? Eh, bueno, ahí ya nos decían, ¿verdad? ¿Cuál era este, ¿verdad? Entonces veamos más que todo lo de las coclases. ¿Cuál es la coclase de R270? Okay. Bueno, esto sería operar todos los elementos de K, que pues solo son estos dos, operarlos con R270. Entonces, ¿qué quedaría? R270 con R0, que es la identidad, pues me queda, perdón, R270. R270 con R180, ¿verdad? Sería 370 más 80, 450. 450 menos 360, 90 sería, si no me equivoco, ¿verdad? R90. Ok. Recuerden que estas rotaciones, de hecho, para eso tenía la tabla aquí, ¿verdad? Sí, pero se operaban esas de los ángulos, sumando los ángulos, ¿verdad? Y después escribirlos como ángulo que esté entre 0 y 360. Entonces la operación aquí es R270 con R180, ¿verdad? Déjenme mover esto aquí. R270 con R180, ¿verdad? R270 con R180, R90, ¿verdad? O sea que sí la tengo bien, esta de aquí. Recuerden que estas coclases se generan, ¿verdad? Operando el elemento que está aquí con todos los que están en el subgrupo, ¿verdad? Que en este caso es este K. Le voy a hacer una ceñita aquí para que realmente como se utilizan letras mayúsculas, por eso la necesidad aquí de utilizar una letra ahí un poco más rara para no confundir. A pesar de que no hay ninguna K en D4, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? La coclase de R270 tiene a R90 y aquí en la lista que pusieron, ¿verdad? Pusieron la coclase de R90. La coclase de R90 entonces tiene que ser esta misma porque aquí está R90. Entonces fíjense, por eso no se puso ahí en esa lista la coclase de R270. Eso es similar a lo que decíamos aquí, ¿verdad? Que la coclase del 5 más la del 5 me dio la coclase del 10, pero la coclase del 10 es la misma del 4 porque 10 está en la coclase del 4, ¿verdad? Porque 10 es 4 más 6. Entonces aquí se ve más simple porque solo es suma de enteros, ¿verdad? Y pues estamos súper acostumbrados a realizarlo. Y aquí es decir, ok, la coclase R270, lo que hago es operar R270 con los elementos que están en el subgrupo. Con la identidad, pues me queda lo mismo. Y con este otro, pues me quedó R90. Entonces nos preguntamos, ¿por qué esta coclase no está aquí? Porque aquí está la de R90. ¿Y cuál es la coclase de R90? Pues tiene que ser esta misma. ¿Por qué? Por la propiedad esa que me decía, o son disjuntas o son iguales, ¿verdad? Entonces, si R270, ¿verdad? Está en la coclase de R90, entonces la coclase de R90 no puede ser otra, ¿no? ¿Verdad? No puede estar R90, digamos, con R180 en otra coclase. No, ¿por qué? Porque estas coclases son distintas y no son disjuntas, ¿verdad? Entonces contradeciría lo que dice esta propiedad, ¿verdad? O son iguales o son disjuntas, una de las dos, ¿verdad? Pero eh, lo que no puede ocurrir es que no se dé ninguna de las dos, ¿verdad? Así que esto no podría pasar, ¿verdad? Porque tendríamos dos coclases que son distintas y además que no son disjuntas, o sea, no se cumple nada, ¿verdad? Y para que se cumpla el o se cumple una o la otra o ambas, ¿verdad? Pero bueno, en este caso ambas no se puede, ¿verdad? Porque si son iguales, pues no pueden ser disjuntas, ¿verdad? La intersección sería el mismo, ¿verdad? Si son iguales, ¿verdad? Ok, entonces fíjense, por eso ahí en la lista, esta no aparece R2, la coclase de R270 porque es esta misma de acá.
¿verdad? Ok, luego me dan aquí la coclase de H. Y recuerden, teníamos H, B, D y D', ¿verdad? Que era girar con respecto a un eje horizontal, girar con respecto a un eje vertical y esta con respecto a las diagonales, ¿verdad? Entonces veamos qué pasa con la coclase de B, que no aparece aquí, ¿verdad? Solo me dan la de H. Entonces, ¿qué pasa con la coclase de B? Sería entonces operar B con todos los elementos que están en el grupo este K, ¿verdad? En el subgrupo K. Entonces hago B con la identidad. Ah, pues me da el mismo, ¿verdad? Y hago B con R180. Ah, bueno, entonces ahí sí la tabla no sirve. B operado con R180. B con R180. Acá, ¿verdad? Me da H, ¿verdad? H. Y fíjense, no pueden haber más elementos porque recuerden que otra propiedad de las coclases es que todas las coclases tienen la misma cantidad de elementos, ¿verdad? Entonces, si esta tiene dos, si esta tiene dos, pues esta tiene que tener dos y ya dejo de buscar más, ¿verdad? Eh, entonces fíjense, esto significa que la coclase de B es la misma coclase de H, ¿verdad? Porque está en el mismo, en la misma coclase, ¿verdad? Y por eso entonces aquí solo ponen la coclase de H, no ponen la coclase de B. Y entonces en esa línea, si se fijan, seguramente por eso también aquí solo ponen la coclase de D, porque seguramente la coclase de D', ¿verdad? Cuando uno haga el cálculo con D', pues seguramente sea la misma que la de D, ¿verdad? Entonces sería D' con K, ¿verdad? D' con la identidad, pues me da el mismo D'. Y D' con R180, pues vamos a la tabla, ¿verdad? D' con R180, D, ¿verdad? Es D. Y entonces ahí está, ¿verdad? Por eso ahí no aparece la coclase de D', porque es la misma coclase de D, ¿verdad? Y entonces estas son todas, ¿verdad? Y ojo, fíjense que aquí esto se podía anticipar también, no pueden haber más coclases porque el orden de D4 es 8, ¿verdad? D4 tiene 8 elementos, que son estos 8, ¿verdad? Y el subgrupo que me están dando tiene 2 elementos, ¿verdad? Entonces, por aquello que habíamos mencionado del índice, la cantidad de coclases va a ser el orden del grupo, que es 8, entre el orden del subgrupo, que es 2. 8 entre 2, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Verdad? Estas son todas las coclases, no pueden haber más, ¿verdad? Y además, pues aquí estamos viendo que es porque las otras, ¿verdad? Se repiten. Y ese comportamiento, como les digo, por lo menos en grupos finitos, uno espera que ocurra. En grupos infinitos ya no se espera tanto o es un poco más complicado de verlo, ¿verdad? Pero también pasa, ¿verdad? Aquí, de hecho, como les decía, pues probablemente cualquier otra matriz que tenga determinante 2 va a estar en esta coclase. O sea, ahí se da esa repetición, ¿verdad? Si yo agarro otra matriz que tiene determinante 2, pues seguramente va a estar en esta misma coclase, ¿verdad? Y aquí pues era más fácil de ver esa como repetición, ¿verdad? Por esas propiedades de cómo funcionan los múltiplos de los enteros, ¿verdad? En estos casos pues enreda uno el hecho de que pues estos grupos no son tan conocidos, ¿verdad? De hecho se introdujeron en esta clase, mientras que estas cosas, incluso estas matrices, pues por lo menos uno ya sabe un poco más de manipular matrices, ¿verdad? Pero este tipo de grupos, pues hasta acá uno normalmente se los encuentra, ¿verdad? Eh, así que fíjense entonces, ¿verdad? Por eso en este cociente, ¿verdad? Solo hay estas coclases, ¿verdad? Acá, fíjense, es probable que, por ejemplo, exista alguno de los subgrupos de D4 que no sea normal. Y si no me equivoco, creo que pasaba con, si uno toma un subgrupo, llamémosle H, no, H no conviene aquí porque H es uno de los elementos, ¿verdad? Eh, J le voy a llamar, ¿verdad? Entonces consideremos J al conjunto que solo tiene R0, la identidad, ¿verdad? Y, y la reflexión H. Recuerden que esas reflexiones, cuando no las hacía dos veces, me da la identidad, ¿verdad? H con H me da la identidad, ¿verdad? Entonces, uno se pregunta, ¿será que tiene sentido hacer el cociente de D4 con este subgrupo J? Bueno, entonces tendría que ver si este es un subgrupo normal de D4, ¿verdad?
Entonces, ¿cómo compruebo si este subgrupo es normal? Bueno, si lo hacemos con la contenencia aquella, ¿verdad? Que decía X inversa o X, déjeme, el orden no lo recuerdo. Creo que el inverso va a la derecha y aquí lo ponen a la derecha. Entonces, habría que comprobar que X por este J, ¿verdad? Por X inversa está contenido en J. Bueno, lo voy a ver mejor para no confundirme. Sí, ¿verdad? X por el subgrupo, por X inverso está contenido en el subgrupo. Donde X es cualquier elemento del grupo, ¿verdad? Aquí están de 4. En este caso, fíjense que pues no sería tan complicado de ver porque uno podría tomar todos los elementos de D4, solo son 8, ¿verdad? Y ver si se da esta contenencia o no. Ya tenemos qué vale J. J vale esto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si uno pone, digamos, R90, ¿verdad? Aquí en vez de X, ¿verdad? Con J y con el inverso de R90, que es R270, ¿verdad? Para que me dé la identidad. R270 porque 270 más 90 es 360, o sea, 0, ¿no? Entonces me pregunto, ¿será que esto está contenido en J? Bueno, entonces tengo dos operaciones que hacer. R90 con la identidad, ¿verdad? Con R0, con R270, ¿será que es un elemento de J? Bueno, operar con la identidad, pues es como no hacer nada. Y R90 con R270 me da la identidad. Entonces esto sí es un elemento de J. Entonces ahí estamos bien. Tomo el otro. Si hago R90 con H, que es el otro elemento que tiene este grupo J, ¿verdad? Con R270, me pregunto, ¿será que esto está en J? Bueno, utilicemos la tabla. R90 por H, para abajo otra vez aquí. R90 por H, aquí es D', ¿verdad? Esto es igual a D', esto por esto es D', y después con R270. Entonces, D' con R270. D' con R270 me da B. Es igual a B. Entonces, ¿qué pasó? Este no es un elemento de J, ¿verdad? Porque J solo tiene a R0 y H. Conclusión, existe un X, ¿verdad? En el grupo, tal que esta contenencia no se da, ¿verdad? Recuerden que ahí el teoremita ese dice, un subgrupo es normal, si y solo si esta contenencia se da para todo X, ¿verdad? Para todo X en el grupo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Aquí encontramos un X, que es R90, ¿verdad? Aquí ya puse el inverso, recuerden que es X por el subgrupo por X inverso, ¿verdad? Entonces, el inverso de R90 es R270, ¿verdad? Entonces, el X aquí sería R90, ¿verdad? Entonces, para R90 esta contenencia no funciona y como tiene que ser para todo, entonces concluimos que ese cociente de J con D4 no está definido porque J no es normal con D4 o en D4, ¿verdad? Porque no se cumple pues esto, ¿verdad? Eh, Sí, uno podría, a pesar de eso, ¿verdad?, pensar en cuál es el conjunto de las coclases, pero ya en este capítulo que estamos hablando de este grupo cociente, solo hablar de coclases ya no es el enfoque. El enfoque es hablar de ese grupo cociente, ¿verdad? Entonces, en este caso simplemente diríamos el cociente de D4 con J, ¿verdad? No está definido. Porque este no solo lo vemos como conjunto, sino como grupo, ¿verdad? Entonces, como este no es normal, esto como grupo no está definido, ¿verdad? Es un conjunto, sí, ¿verdad? Hay coclases, sí, ¿verdad? Pero ellas no forman un grupo porque no se cumplen los requisitos para que lo sea, ¿verdad? Ok, entonces fíjense, con estos ejemplos ya tenemos una idea de más o menos cómo funciona eso de trabajar en el cociente, ¿verdad? El cociente, para formarlo, ¿verdad? Ocupamos un subgrupo normal. En estos casos, ¿verdad? De grupos abelianos, pues eso es automático, no es necesario chequearlo, ¿verdad? Cualquier subgrupo de un grupo abeliano es normal. Entonces aquí el cociente siempre va a estar definido, ¿verdad? Eh, en este caso de los enteros, pues lo que pasa, ¿verdad? Y ya vamos a ver más adelantito, déjenme ver qué tan adelante está eso, porque en la siguiente reunión ya la vamos a poder ver.
Este... mm, No, de hecho creo que no es en base a un teorema en particular, sino quizás entonces más bien esté como ejercicio aquí, ¿verdad? Verificar lo que eso siempre funciona. Vamos a ver. Pues no lo veo, o sea que más bien pareciera que el libro, el autor del libro, como que con ese ejemplo toma como que suficiente para ver que eso siempre va a funcionar. O sea, es como que dice, ah, mire que esto ocurre en tomando 4Z, ¿verdad? Si cambiáramos en vez de 4Z, pues por lo menos aquí tenemos otro ejemplo, también funciona con 6Z. Y si lo cambiara con cualquier NZ, ¿verdad? Con cualquier subgrupo formado por múltiplos de algún entero n, pues esto va a ocurrir, ¿verdad? Y lo deja como que esto fuera como prueba, ¿verdad? Pero realmente solo en base a un ejemplo, pues no es una prueba. En todo caso es tal vez como comentario, ¿verdad? Esto se puede generalizar, ¿verdad? Más generalmente, para cualquier n, esto ocurre, ¿verdad? No es difícil de verlo, ¿verdad? Pero bueno, no es una prueba, ¿verdad? Ok, en los otros casos, ¿verdad? Cuando tengo grupos que no son abelianos, siempre, salvo que el ejercicio o problema me lo diga, hay que verificar la normalidad, ¿verdad? Si un ejercicio solo me dice, verifique o dígame cuál es el cociente de tal grupo con tal grupo, y los grupos no son abelianos, entonces parte del problema es verificar que es normal, ¿verdad? Probablemente, como los libros estos están bien diseñados, las preguntas las hagan con respecto a ejemplos. Por ejemplo, puede ser que hagan una pregunta en la cual esté involucrado D4 y este es su grupo. Ah, pero aquí ya se dijo que este subgrupo es normal, ¿verdad? Entonces como que el libro asume que uno ya leyó eso y que ya sabe que aquí se hizo, ¿verdad? Pero si no me dicen nada, ¿verdad? Entonces parte del problema es esto, ¿verdad? Verificar si el subgrupo que me están pidiendo hacer cociente es normal o no. Si no es normal, entonces uno concluye, no, el cociente no está definido porque solo está definido cuando el subgrupo es normal, ¿verdad? Pero como les digo, pudiera ser que el libro esté diseñado de manera que todos los casos que dé ahí sean, que ya se verificó, ¿verdad? De alguna manera si son normales o no, ¿verdad? En estos casos de estos grupos que no son abelianos, ¿verdad? Como vemos aquí, ¿verdad? Es un poco más complicado decir, ah, el conjunto de todas las coclases es tal, ¿verdad? Pero, ojo, como estos grupos se consideran como famosos, ¿verdad? Si uno de repente googlea sobre ellos, siempre es preferible googlear en inglés sobre estas cosas porque hay más resultados. Googlear algo como el cociente de GL2 con SL2. Vamos a ver, solo lo voy a poner así, a ver qué pasa. L2R cociente con SL2R. A ver qué pasa. Solo para ver qué regresa a Google. Y dice, isomorfo a R asterisco. O sea que, pero bueno, habría que ver si esto es cierto. Dice, necesito probar que esto es cierto, o sea que ya se sabe que es cierto. Ah, bueno, fíjense, si esto que están diciendo aquí es cierto, pues probablemente sí funcione como les decía aquí, ¿verdad? De que las coclases estén de tal manera que estén como divididas entre las matrices que tienen determinante tanto, ¿verdad? Pero bueno, ya comprobarlo, pues en ese caso, como es un problema de isomorfismo, ¿verdad? Habría que definir una función. Ah, aquí alguien dice, pruebe con esta, ¿verdad? Eh, habría que verificar, ¿verdad? A ver si es cierto. Entonces, la cosa es que en este tipo de grupos observen que pues no pasa como que tan simple como es. De hecho, por eso casi siempre cuando se presenta eso de los cocientes, este es como el primer ejemplo, porque es como el más simplón, ¿verdad? No quiere decir que estos sean complicados, pero lo que pasa es que, por ejemplo, en este caso, que a pesar de que son grupos pequeños, lo enredado es que uno no dice tan rápido, R270 por B, no sé, tengo que ir a buscar en la tabla. Y eso es lo que enreda ahí, ¿verdad? En estos grupos, ¿verdad?
En esto, pues a pesar de que nosotros sí ya conocemos un poco de matrices, ¿verdad? Pues la estructura de estos conjuntos, pues igual no es tan simple de analizar, ¿verdad? Y hay cosas como que comprobar para... Uno va viendo como patrones, pareciera que esto es lo que ocurre, ¿verdad? Pero eso lo que me genera es como una conjetura que en todo caso no tendría que irla a comprobar. Pareciera que lo que les decía aquí cuando estaba hablando de esto, parece, si esto fuera cierto, ¿verdad? Que pues estos son, así que es como ustedes o como yo, ¿verdad? Gente que está estudiando álgebra, entonces no necesariamente lo que dicen aquí es cierto. Hay gente que contesta aquí que son profesores y todo, ¿verdad? Entonces, pues si hay una respuesta ahí que uno la comprueba y dice, ah, sí, veo que esto funciona, y se ve bien, pues probablemente sea cierto, pero hay que tener cuidado con las cosas que uno se encuentra por aquí, porque muchas cosas solo son escritas por estudiantes, ¿verdad? Y entonces ahí póngase a pensar, es como cuando uno anda aprendiendo a hacer una integral ahí toda fea y viene otro estudiante y le dice, sí, aquí está, mira. Y uno dice, ah, ok, como él ya la hizo, ya está. No, ¿verdad? Uno se pone a revisar, ah, voy a ver, o a ver para empezar si uno le entiende, o si uno no le entiende, preguntarle al profesor y así, ¿verdad? O sea, en estos son foros en los que, pues, si uno se suscribe, pues uno puede escribir ahí, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con las cosas que... Lo que sí es que aquí muchas veces dan buenas ideas y hay cosas que sí están buenas, ¿verdad? Lo único es que uno tiene que verificarlas, no solo con quedarse con lo que le dicen ahí, ¿verdad? Bueno, pues nos vamos a quedar aquí por hoy viendo estos ejemplos. Como les digo, la idea era que entendiéramos cómo funciona eso de generar el cociente, ¿verdad? De un grupo con un subgrupo normal. En la siguiente reunión ya nos vamos a poner a ver ya teoremas relacionados con el cociente, que estos son, como les digo, de ese tipo de teoremas que me da información como, ah, si tal cociente cumple tal cosa, entonces el grupo puede ser que tenga tal propiedad, ¿verdad? Fíjense, esto no parece que tuviera relación con cocientes, pero noten que lo que me da es información sobre el grupo en general. Sea G, dice un grupo abeliano finito, P un primo que divide el orden del grupo. Entonces G tiene un elemento de orden P. Si uno lee lo que dice este teorema, pareciera que fuera de un capítulo anterior, ¿verdad? Pero si ven la prueba, pues por aquí aparece el concepto de cociente para comprobarlo, ¿verdad? O sea que eh, vemos que entonces esa idea o ese concepto de cociente, para lo que me sirve es para obtener más información, como siempre pensando en el problema que les he mencionado varias veces de clasificar los grupos, ¿verdad? Decir, ah, si este grupo es de orden tal y cumple tal cosa, ah, entonces mire, tiene esto, tiene esto, tiene esto. Entonces, esto de los cocientes es como una nueva herramienta, ¿verdad? Ah, ahora tengo una nueva herramienta para de repente dar más información de algún grupo en particular, ¿verdad? Bueno, pues nos quedamos aquí por hoy. Les adelanto que mañana nos vamos a reunir, ¿verdad? Igual les voy a poner un aviso ahorita para confirmar, pero mañana nos vamos a reunir. No sé si tienen alguna consulta sobre esto que hemos hablado o cualquier otra cosa de la clase.